Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo la hora en que usted esté viendo este video, escuchando este video, pues yo le saludo en el amor de Cristo, dando las gracias primeramente a mi Dios, nuestro Creador y Padre eterno, por la bendición que nos da cada día de demostrarle al mundo que hay un Dios que quiere llenar nuestro corazón de amor. Gracias al Señor. Yo me siento muy agradecido por la oportunidad que me da de poder acercarme a ustedes a través de este medio, poder saludarlos a ustedes y poder llevar una palabra de bendición, una palabra de buenas nuevas, el Evangelio de salvación, que a través de la Biblia nosotros podemos encontrar el rema, la palabra de Dios ahí escrita. Y gracias a ustedes que se dejaron llevar por el Espíritu Santo para que ustedes hoy puedan escuchar esta palabra. Aquellos amigos que aún no han aceptado a Cristo, pues esta es la oportunidad que Dios les da para que ustedes conozcan más de Él, aprendan de Él y vivan con Él. Estamos viendo o estamos aprendiendo a través de la palabra cuál es el ministerio que un cristiano tiene. Según lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 del 18 al 20, el 18 lo enfatizo, que nos dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Y vimos que es reconciliación. ¿Qué quiere decir ese ministerio? Que es un trabajo que tenemos nosotros aquí en la tierra. Los que hemos recibido a Cristo y somos hechos hijos de Dios, Él nos llama, como dice el versículo 20, que somos embajadores. También aprendimos en el video anterior. Este es la parte 5 del ministerio de la reconciliación que estamos viendo. Yo los invito a que vean la parte 4, la 3, la 2, la primera parte en que empezamos a aprender por qué nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación. Si usted, mi hermano o mi amigo que ha estado escuchando, no lo tiene claro, yo lo invito a que vaya a los videos primeros para que usted pueda entender por qué estamos hoy escudriñando y conociendo cuál es la labor de este ministerio, cómo tenemos que cumplir este ministerio de la reconciliación. Amén. Para que usted se le haga claro lo que hoy vamos a continuar en la enseñanza, usted tiene que aprender los videos anteriores para que no se vaya a confundir. Es verdad que no todos tienen la misma capacidad de poder entender enseguida un tema o una enseñanza. Lo tengo claro como pastor, lo tengo claro como maestro, de que no todos tenemos la misma capacidad de entender. Por eso me doy yo el tiempo de explicar, desmenuzar la palabra, de extenderla para bien. Para muchos que lo entienden enseguida, pues puede ser que se aburran, pero yo les digo que tengan claro y paciencia, porque hay que ver y velar por los demás. Hay que considerar a los demás que también tienen que tener el mismo conocimiento que todos estamos recibiendo por Dios. Entonces, entiéndanme, compréndanme y tengan paciencia, porque repito una y otra vez alguna enseñanza, recapitulo alguna palabra que ya Dios nos ha dado anteriormente, pero es por el bien de todos.
Gloria sea al Señor. Yo le doy gracias a Dios por la paciencia, por el amor que me da, por enseñar, porque me siento bien. Me siento mal cuando sé que alguien no está entendiendo, no está recibiendo el mensaje. Ahí sí me siento mal. Amén. Entonces es por eso que voy ahorita a hacer un recorderis del video anterior, del video 4. Voy a hacer un resumen del video 4 para poder entender, para poder continuar con el video 5. Amén. En el video 4 estuvimos viendo que Dios nos enseña y quiere que estemos todos reconciliados con Dios. Antes de cumplir el ministerio de la reconciliación que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, ahí nos dice, pero primero tengo que evaluarme y saber si yo cumplo con las condiciones de un ministro de la reconciliación. Y estuvimos viendo cuáles son las condiciones de un ministro de la reconciliación, que debe ser alguien que es pacífico, amigable, alguien que tiene pues amor hacia los demás, ese amor fraternal, tiene que ser compasivo, misericordioso. Todo eso tuvimos que ver, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos. Para poder nosotros actuar de esa manera, primero tenemos que estar reconciliados con Dios. Porque al estar reconciliados con Dios, ya tenemos la paz, ya estamos en paz con Dios. Porque quien que no está en paz con Dios puede amar a otro si no está en paz con Dios. Quien que no está en paz con Dios puede ser misericordioso si no está en paz con él mismo. Al no estar en paz con Dios, no estamos en paz con nosotros mismos, porque Dios hace que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Amén. Porque Dios hace que nuestras culpas, los que nos acusa, ya no esté en el momento que a Él aceptamos, y el pecado que nos separa de Dios ya no está. Eso es lo que Él quiere. Para poder estar en paz con Dios, primero nosotros tenemos que reconciliarnos con Él. La única manera de reconciliarse con Dios es a través del perdón de pecado que lo hace nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y la aceptación de su muerte en la cruz por mí. En ese momento empiezo a romper la barrera que me impedía a estar en paz con Dios y a estar reconciliado con Dios. Vuelvo de la enemistad que yo tenía a la amistad con Él. Esa es la reconciliación con Dios que hay que tener para poder estar en paz con Dios. Y una vez que ya estamos en paz con Dios, ya podemos tener la paz de Dios. Todo eso lo estuvimos viendo en los videos anteriores. Estoy resumiendo, amén, para poder ya entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese es el primer punto que estuvimos viendo. Primero, estar reconciliado con Dios. El segundo punto que vimos es la reconciliación con los demás. Primero la reconciliación con Dios, luego la reconciliación con los demás. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. A través de la paz que Él nos da, nosotros por medio de esa paz podemos estar reconciliados con los demás. Algo que no se puede vivir con otros, porque el mismo conflicto que en mi vida hay no permite que yo pueda entender, yo pueda aceptar o vivir con los demás. Y hoy el Señor
nos quiere enseñar que debemos nosotros reconciliarnos con los demás para poder enseñar y ayudar a los demás que se reconcilien entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque somos pacificadores. Aquel que no es pacificador no se puede llamar hijo de Dios. Porque Dios es paz. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo, ¿qué es? Es el príncipe de paz. Entonces no podemos contradecirnos el decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón y no podemos estar en paz con nuestros hermanos. Entonces nos estamos contradiciendo o lo estamos haciendo mentiroso a Dios al no poder nosotros estar en paz con los demás cuando decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces algo está pasando, o Dios es el mentiroso, o nosotros somos los fallos. Entonces aquí no hay que meditar mucho. Nosotros somos los fallos. Si nosotros no podemos estar en paz con nuestro hermano, Dios no está mintiendo. Somos nosotros los que no podemos, somos nosotros los que no tenemos entonces a Cristo en nuestro corazón, o no estamos dejando actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Vamos a profundizar porque hay que hacer las cosas bien en este tiempo, cumplir nuestro trabajo tal cual como Dios lo manda, no como nosotros creemos o queremos, sino como Dios lo manda a través de su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 44, lo estuvimos viendo. Todo esto estoy yo solo haciendo un resumen de lo que ya vimos, que de pronto el que no lo ha visto tenga claro por qué vamos a hablar lo que vamos a hablar a continuación, lo que toca hablar hoy. Y los que ya han escuchado y se han olvidado, pues que eso pasa a la mayoría, nos olvidamos de los temas anteriores porque no tenemos nosotros ese amor, esa dedicación y esa obediencia que el libro de los Hechos nos enseña, como nuestros hermanos de Berea iban y escudriñaban la palabra después de ser escuchada a través de Pablo, que les predicaba. Ellos iban y escudriñaban. ¿Qué cree? Que cuando ellos escudriñaban, se les quedaba más la información, tenían más clara la información. ¿Por qué? Porque Dios veía en ellos ese empeño de hacer las cosas como debe de ser y aprender para poder enseñar a otros. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, escudriñar después que escuchamos la palabra para podernos acordar. Y muchos nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no hacemos una retroalimentación de todo lo aprendido. Tenemos toda una semana para poder escuchar, aprender, leer y enseñar a otros todo lo que el Señor nos enseña a través de las enseñanzas que estamos recibiendo los días domingos. Hechos 2:44 nos enseñan los hermanos de la iglesia primitiva cómo debemos comportarnos nosotros, los que tenemos la paz de Dios. Aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación, cómo debemos comportarnos con los demás hermanos en Cristo. Cosa que nosotros no estamos acostumbrados a vivir con alguien que no conocemos. El libro de los Hechos 2:44 nos enseña cómo nosotros debemos cuidar, amar y hacerle bien a nuestra familia de la fe. ¿Y cómo? Vendiendo, dice ellos, como ellos hacían, pues no, vendían su heredad. Ellos no estaban viendo si son mis familiares o no son mis familiares. Ellos estaban viendo que ellos eran
hijos de Dios, estaban lavados por la sangre de Cristo y se merecían el amor mío, porque es el amor que Dios a ellos le dio a través de la reconciliación. Les demostró el amor y ellos mejor dicho, estaban demostrando que ellos lo mismo sentían por sus hermanos. Amén. Ellos no estaban viendo la cultura, ellos no estaban viendo nada de esas cosas. Lo único que estaban viendo que ellos tenían que vivir, compartir lo mismo que ellos tenían. Amén. Vendían sus bienes, sus propiedades y lo repartían según la necesidad. Gran ejemplo que aprendimos ahí. Amén. Pero para poder entender esta parte, porque es profunda, para poder nosotros llegar al entendimiento y romper esquemas, romper fortalezas, romper enseñanzas del mundo, en las cuales el mundo no nos enseña estas cosas. Del mundo no venimos con este tesoro de compartir con los que no son de mi familia. Entonces, hay principios bíblicos en la Biblia para nosotros poder entender y poder hacer las cosas tal cual como Dios lo manda y no ser rebelde a la visión, a la enseñanza, a la palabra de Dios. No irnos en contra de lo que Dios quiere que los hijos de Dios, estoy hablando para los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, ellos no pueden compartir esto, ellos se les hace difícil y no van a poder porque no tienen el discernimiento y la guía del Espíritu Santo para hacerlo tal cual como está escrito. ¿Ok? Los que somos hijos de Dios podemos entender esto, y si no lo entiende, podemos tener la ayuda del Espíritu Santo para entender este mensaje. Dice la palabra del Señor que si algo no podemos, no entendemos, no sabemos, dice que pidamos sabiduría. Hagamos como lo debería, escudriñemos más para ver si puedo entender a profundidad lo que estoy haciendo, lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, el video o el domingo anterior estuvimos viendo unos principios y avanzamos a ver principio 1 y principio 2. Nos quedamos en el principio 2. En el principio 1, ¿qué aprendimos? Bienaventurados los pacificadores. Ese es el principio 1 de la reconciliación con los demás. Aleluya. No es tan fácil así a la ligera decir, bueno, tenemos que reconciliarnos con los demás, sino que hay que profundizar por qué hay que hacerlo. ¿Qué principio me lleva a hacer estas cosas de reconciliarme con los demás? Estar reconciliado con los que no conocemos, pero son familia de Cristo, son hijos de Dios. ¿Cómo me reconcilio? ¿Cómo demuestro que yo estoy reconciliado con Él? No porque le doy la paz, la paz de Cristo y me abrazo, no. Estar reconciliado con Él es demostrarle que yo lo siento con mi familia. Que a pesar de que sea diferente, a pesar de que tenga carácter diferente al mío, yo lo considero mi familia, yo lo amo y yo voy a velar por Él. Por la paz mismo que me da de querer estar con Él y buscar la paz. Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque para Dios son bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú quieres ser llamado hijo de Dios, si tú dices que eres hijo de Dios, mi hermano, no lo digas porque tú lo crees. Dilo porque estás haciendo lo que Dios dice que tienen que hacer los hijos de Dios. Amén. ¿Qué cosa? Ser pacificadores. Un pacificador es un hacedor de paz. Es alguien que promueve, busca, hace la paz. Si hay dos en conflicto,
haces todo lo posible para que esté en paz. Tú no te metes en la pelea o no te metes a apoyar a uno para hacerle la guerra a otros. No, tú te pones en medio para que los dos se unan. Ese es el pacificador. En el mundo no hacíamos eso. En el mundo nos apegábamos a quien nos caía más bien, al que era de mi familia, al que era mi amigo, mi pana. Con ese me meto yo más y a este lo apoyo, independientemente si está o no está en la razón. Yo lo apoyo porque me cae bien el de acá. Y no es así. Este no es pacificador. Este no tiene amor. El pacificador se pone en una parte neutral para que los dos estén en paz. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, el pacificador es un hacedor de paz. Eso lo vimos en el principio 1, el domingo pasado. ¿Ven? Si lo quiere tener más claro a profundidad, vaya al video 4 y ahí explicamos todo esto con más detalles. También vimos el principio 2. ¿Y el principio 2 de qué nos habla? El principio 2 nos habla de la identidad y unidad. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros hemos venido? ¿Qué identidad tenemos cada uno? ¿Cuál es la identidad que Dios ahora nos da? ¿Y cuál es la unidad de la cual Dios quiere que nosotros estemos apegados? Amén. Y ahí vimos Gálatas 6:10. ¿Qué nos enseñó Gálatas 6:10 en el principio 2 que vimos el domingo pasado? Video 4. Gálatas 6:10 nos dice así que según tengamos oportunidad, o sea, hay que aprovechar la oportunidad que tengamos. ¿Para qué? Para que hagamos el bien a todos. Todos. Aquí no solo, en esta parte quiero aclarar y enfatizar. Aquí la palabra de Dios me dice que hagamos bien a todos. En el mundo no hacíamos eso. El mundo no hace eso. El mundo no le hace bien a todos. El mundo es exclusivo. El mundo solo le hace bien a su familia y a sus amigos. Así es el mundo. Si alguien nos cae mal, si alguien nos odia, si alguien anda hablaba mal de mí, en el mundo, ese no se merece que yo le haga bien. ¿Por qué? Porque no está haciéndome bien a mí. Así pensábamos en el mundo. Pero aquí en los caminos del Señor, esa mentalidad ya no debe estar en mi mente. Ese actuar ya no debe estar en mi vida, porque ya soy una nueva criatura. Ya esas cosas viejas ya pasaron. Ya no tengo que pensar como pensaba antes. Antes velaba y hacía bien solo a los que me caían bien. Ahora el Señor me dice, ya no es así. La verdad, para los pacificadores, para los que son mis hijos, para los que tienen el ministerio de la reconciliación, tienen que hacer el bien a todos. El que me odia, tengo que hacerle bien. El que me quiere ver muerto, tengo que hacerle bien. Es una orden de Dios, mi hermano. Le guste o no le guste, así tiene que cumplirse. Si usted no lo cumple así, no puede llamarse usted hijo de Dios. Porque el hacer bien a todos, estamos dando paz, demostrándole al conflictivo que Dios es amor. Amén. Porque Dios hace bien a todos. Y si somos hijos de Dios, tenemos que copiar, arremedar, imitar a nuestro Padre. Nuestro Padre hace bien a todos. Nuestro Padre ama a todos. Nuestro Padre es paz y le da paz a todo aquel que
debe tener paz, o sea, todo mundo. Ahora, que no lo acepte es otra cosa. Que no acepten a Dios, no quieran la paz de Dios, es diferente, pero igual Dios da y ofrece su paz a todos. Nosotros lo mismo tenemos que hacer, mis hermanos. Amén. Entonces dice que hagamos bien a todos, no seamos exclusivos. Que este de mi familia, le hago bien a mi familia, y al vecino no, al de acá le hago, no, a todos. Aleluya. Pero aquí Dios quiere que tengamos en cuenta algo. Dios quiere que consideremos algo. Aquí viene una petición de Dios. Es una petición de Dios. Lo que viene a continuación, mis hermanos, es una petición de nuestro Padre. No es una petición del pastor, no es una petición de un ser humano, es la petición de Dios. Lo que viene a continuación, algo que para muchos se les hace difícil entender y obedecer. ¿Por qué? Porque ellos están todavía cegados a su cultura, a su enseñanza, a su costumbre, y por eso a muchos, a pocos, no lo sé, pero sé que algunos esta parte no lo pueden aceptar o no lo pueden entender, mejor dicho, con la facilidad que al menos yo lo entiendo. Dice la palabra del Señor que mayormente ¿qué? Mayormente de que a todos tú le haces bien, a todos les haces bien, pero hay alguien a quien tú tienes que esforzarte más en hacerle bien. ¿A quiénes? A la familia de la fe. Está escrito. Yo lo que estoy haciendo es procurar que se entienda esto para que se lo obedezca tal cual como aquí el Señor lo está enseñando. Si yo no lo escudriño, no lo enseño, no lo van a cumplir, porque no le van a dar la importancia que Dios le da a esta parte. Si a usted no le gusta, usted está siendo rebelde con Dios. Usted está diciendo, pues Dios, tú estás equivocado. En el momento que yo refuto esta palabra, esta enseñanza o esta orden de Dios, si yo refuto, le estoy diciendo, Dios, aquí te equivocaste. No es posible hacer esta parte porque no debe ser así. Es lo contrario. ¿Cómo yo voy a dejar de hacerle más bien a mi familia? ¿Cómo voy a hacer más bien a alguien que no es mi familia? O sea, no, como que no cuadra, pueden decir algunos. Obvio que a la familia a la que uno debe hacerle bien. Entonces hay que entender por qué el Señor pues dice esto. Si alguno lo lee y no tiene el discernimiento espiritual, se va a entorpecer peleando con Dios. Pero aquí es la explicación, la que se dio anterior y la que doy en este momento, el por qué Dios da esta orden. Uno de los motivos que Dios da esta orden es claramente porque nosotros, antes de venir a los caminos del Señor, aprendemos y nos acostumbramos a defender nuestra familia, a pegarnos a nuestra familia, porque es así. Todos aprendemos a defender lo nuestro, nuestra cultura, nuestra enseñanza, nuestra tribu, y eso lo aprendemos desde pequeño, a defender, a amar, a apropiarnos de lo que es el entorno de mi familia de crianza. Entonces, en el momento que nosotros venimos a los caminos de Dios, que es un cambio ya de mente, ya Dios nos cambia esa mentalidad, porque es una enseñanza del mundo a la enseñanza ya de Dios, a seguir amando a la familia,
pero ahora tienes otra familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta familia, si a tu familia le haces bien, y no tienes que dejar de hacerle bien, siempre tienes que hacerle bien a tu familia, no tienes que dejar de velar por tu familia, pero esta familia de la fe mayormente. O sea, tienes que esforzarte más que el esfuerzo que tú haces. Si a tu familia de sangre le das el 8%, a la familia de la fe tienes que darle el 10%. Por decirlo así, le das 9 puntos de 10, 9 sobre 10 o 8 sobre 10 a tu familia de la sangre. Dios me está diciendo que a la familia de la fe le des el 10. Amén. Entonces, en ningún momento Dios está dejando que tú, el 8 que tú les das a tu familia de la sangre, la bajes a 5 o la bajes a 0. Nunca. Ahí sí estás pecando, porque tú no debes de dejar de hacerle bien a tu familia. No tienes que dejar de amar a tu familia. Pero si Dios no manda esta orden de mayormente amar a la familia de la fe, nosotros no lo vamos a hacer. Y siempre vamos a darle la espalda a ellos por darle mayor atención a nuestra familia de la sangre, o a los que más amamos, a los que más queremos. Amén, mis hermanos. Y Dios le da prioridad a sus hijos, a los que van a estar con Él por la eternidad. Por eso que Él dice mayormente, porque estos son los que van a estar contigo por la eternidad. Entonces se merecen que le des más, le hagas más bien, mayormente a ellos. O sea, no lo veas menos. Ten cuidado, lo vas a ver menos, porque ellos se merecen la mayor atención. Amén. Sin desmerecer a los demás. Esperemos esté claro esta parte. Se hace duro algunos porque creen o creían que la familia de la fe tenía que estar encima de la familia de la sangre tenía que estar encima de la familia de la fe. Y yo al menos aquí entiendo que la familia de la fe tiene que estar encima de la familia de la sangre. Encima quiere decir que no tengo que bajar a la familia, sino que tengo que sobreponerla a la familia de la fe. No tengo que bajar a mi familia de la sangre, no tengo que bajar. Tengo que seguir amando y haciendo bien a mi familia de la fe, de la sangre, orando por ellos, estar pendiente por ellos, estar siempre ahí atentos a que ellos, los que no tienen a Cristo en su corazón, vengan a los caminos de Dios y no se vayan a perder. Amén. Pero la familia de la fe, tengo que estar pendiente también de ellos y más que la otra. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me enseña? Que yo me una más al grupo, a la familia de la sangre. Eso es lo que el Señor está procurando en mí, porque es algo que va a ser difícil, porque conocer a otros que durante 30, 40, 50 años de mi vida yo nunca he lidiado o he estado con ellos, se me va a hacer difícil. Pero eso es lo que el Señor quiere demostrarme, que no es difícil, porque el Espíritu Santo, que es uno, me hace que tenga yo el mismo sentir y sea uno en Cristo Jesús. El Señor, antes que vaya a su santo trono, quiere que aquí en la tierra ya nosotros, por medio del Espíritu Santo, aprendamos a vivir toda la familia de la fe aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor quiere. Aprende a vivir con los que futuramente van a estar por la eternidad contigo. Si tú no puedes aprender a vivir y amar a tu familia de la fe,
y por seguir portándote egoísta y solo velar por tu familia de la sangre, tú no puedes ser llamado hijo de Dios. Porque no tienes ese amor, no tienes esa consideración, no tienes ese empeño de velar por la familia de Dios. Eres egoísta, ¿por qué? Porque más te preocupa por lo que tú amas o por lo que son de tu grupo familiar, más que el grupo que Dios te está dando ahora, la familia que Dios te ha dado ahora. Mi hermano, y otro punto más, que doy gracias a Dios que ahorita me lo está haciendo ver y entender. Uno de los motivos por los cuales tú o el Señor está enseñando que nosotros mayormente hagamos bien a la familia de la fe es por el sentido de que si tú que eres lavado por la sangre de Cristo, no vas a velar por la familia de la fe, mucho menos los del mundo. Y ¿quiénes son los que se unen? ¿Quiénes son los que nos protegemos? Si el mundo va a atacarnos, el mundo va a tirarnos piedras, el mundo nos va a aborrecer. Ahí es donde entra la familia de la fe y hacer una familia, una unidad, para que el mundo vea la unidad de la familia de Dios. Pero si Dios no nos enseña eso, siempre vamos a estar separados y cada cual buscar por su lado y la familia de la fe verá cada uno por su lado cómo se supera, y no es así, mi hermano. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos aborrece y somos nosotros, la familia de la fe, que tenemos que hacer esa unidad y ese grupo, ese pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Y hay que apoyarnos, tenemos que respaldarnos como familia de Dios que somos por los ataques del mundo. Por eso que Dios me está enseñando a que vea a su familia, la familia de Dios, como tu familia real, porque somos real sacerdocio. Amén. Es tu familia la que de aquí en adelante va a vivir por la eternidad. La otra familia, la que no tiene a Cristo, pues se quedará y tampoco son llamados hijos de Dios, porque al no recibir a Cristo son hijos del diablo. Y nosotros somos hermanos de Cristo, no hermanos de los hijos del diablo. Aleluya. Dura esta palabra, pero así está escrito. Dios llama hijos del diablo a aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y tú tienes que ser y entender y unirte a los hijos de Dios. Vuelvo y recalco, no estoy diciendo que dejes botada a tu familia. Estoy hablando que debes de unirte también a la familia de la fe, que es la que está siendo guiado por Dios para salvar a tu familia de la sangre, a mi familia de la sangre y a todos aquellos que no reciben a Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Hebreos 2:11 nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Hebreos 2:11? Que Jesús no se avergüenza de llamarnos su hermano. Si Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, entonces nosotros no tenemos que renegar, separarnos de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. No te separes de la familia, únete, métete, vela por tu familia, haz el bien, está atento de las necesidades de tu hermano. Si tú no lo haces, mi hermano, no te vayas a escudar. Sí, pero yo estoy atendiendo a mi familia, yo estoy atendiendo a mi madre, yo estoy atendiendo, gloria sea al Señor. Pero no te olvides que hay otros que necesitan también que tú apoyes. Amén. Eso es lo que te dice el Señor. No te olvides del resto. No te olvides del resto de tu familia de la fe, que ellos también merecen. Si tú amas solo al que te ama, ¿de qué amor estamos hablando? Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Y hoy vamos a continuar con la enseñanza del principio número 2, que
el sábado anterior, el domingo anterior no lo terminamos y hoy lo vamos a continuar, empezando con Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, donde nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así sea, así es. Eso es lo que el Señor nos dice, que somos nosotros. Para Dios, ¿cómo nos ve? Como un linaje escogido. Él nos ve como su real sacerdocio, mi hermanos. Mira la diferencia que hay en tu familia de la fe, con tu familia de la sangre que no tiene a Cristo, estoy hablando. Amén. Ellos no son linaje escogido de Dios. Ellos no son real sacerdocio. Ellos no son nación santa. Los que no, tu familia de la fe, de la sangre, que no ha recibido a Cristo, no son nación santa. No es un pueblo adquirido por Dios, porque no lo han aceptado a Dios. Entonces es un privilegio que tú has aceptado a Cristo y es un privilegio que tú tienes una familia de la fe que es nación santa, es real sacerdocio, están igual que tú eres linaje, tu familia de la fe es linaje, tú eres nación santa, tu familia de la fe es también nación santa, tú eres pueblo adquirido, tu familia de la fe también es pueblo adquirido. ¿Qué más enseñanza quieres de Dios para que entiendas que tu familia de la fe es algo muy valioso para Dios? El versículo 10 dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, no se sientan ofendidos por lo que yo digo, que la familia de la fe no son pueblo, porque así lo dice la palabra del Señor. Antes de recibir a Cristo no éramos pueblos, no éramos nadie, éramos basura, no valíamos nada. Ahora valemos. ¿Por qué? Valemos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. El valor no es por nosotros, el valor es porque está Cristo en nosotros. El valor es porque tenemos su sangre preciosa. Por eso es el valor. Caso contrario, no valemos nada. Así como los que, nuestra familia que no ha recibido a Cristo, no valen nada. Pero dice, ahora soy pueblo, ahora eres pueblo, dice el versículo 10. Que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos posesión exclusiva de Dios, mis hermanos. No tenemos que desmerecer a los que son de Dios. Desmerecer a los que son de Dios es tremendo. Es una ofensa para Dios que nosotros no le demos importancia a la familia de la fe. Ese es el chip que Dios quiere que ya tengamos. Esa información celestial, verdadera, de amor por las cosas y por los que son de Dios. Ya Dios nos está enseñando desde ya a unirnos y a vivir en familia. Ya nos está Él adiestrando, nos está amoldando. Y si aquí en la tierra no vamos a obedecer y no podemos obedecerlo a Dios, mi hermano, tampoco nos va a aceptar Él allá en el cielo. Porque no nos hemos dejado preparar, no queremos hacer su voluntad, estamos renegando de cumplir esta parte. No podemos entonces llamarnos hijos de Dios porque no podemos entender el mensaje de Dios. No podemos, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Antes no teníamos identidad como pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Ya nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos ya cosas en común. Amén. Que es su amor, es el Espíritu Santo, es Cristo. Gloria sea al Señor. Romanos 10, 12, 3, del 12 y 13. ¿Qué me enseña? Que ya no hay diferencia. Aleluya. La palabra de Dios me enseña que ya no hay diferencia entre judíos. Ya no hay diferencia entre gentiles.
ambos tienen al mismo Señor, a los que han recibido, los judíos y los gentiles que han recibido a Cristo. Nos enseña la Biblia que Él les hizo ver y nos hace ver a nosotros que ambos tienen el mismo Señor y eso los hace uno. Esa es la identidad y la unidad que estamos viendo en el principio 2. La identidad y la unidad. La identidad que ya nos hace hijos de Dios y la unidad que por medio de Jesucristo ya nos hace uno solo. Si tú no amas a tu hermano de la fe, si tú no sientes ese amor de velar por él, entonces tú no tienes ese amor de Dios en tu corazón. Amén. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Tú invocaste el nombre del Señor y eres salvo. Igual que todos los que hemos invocado somos salvos y eso nos hace uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 nos enseña aquí. Nos brinda este pasaje, el versículo 11 al 13 nos enseña. No olviden que ustedes los gentiles, dice el versículo 11, ¿a quiénes? A los efesios. Los efesios no eran judíos. Los efesios pues eran gentiles y los judíos se sentían orgullosos de que ellos tenían la circuncisión que era señal del pacto de Dios con Israel. Y les hacían ver a los cristianos de Efesos que no eran judíos de nacimiento. Con eso los querían hacer sentir mal. Pero en el momento de que ellos ya tenían a Cristo, habían recibido a Cristo, ¡wow! Ya los hacía mejor que ellos. Mire lo que hace Dios. Cuando recibimos a Cristo, somos mejor que los judíos que no han recibido a Cristo, que según pues son ellos pues el pueblo escogido de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con los suyos y su protección para con los suyos. Amén, mis hermanos. Miren esa gran diferencia que hacemos cuando ya recibimos a Cristo. Versículo 11 dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Está todo escrito. Antes estaban muy lejos de Dios y eso es lo que por eso que Dios te manda a que mayormente hagas bien a la familia de la fe, porque los que no han recibido a Cristo están lejos de Dios, mis hermanos, están lejos. Pero ahora fueron ustedes rescatados por medio de la sangre de Cristo. Eso le dijo Pablo a los efesios, para que se sientan bien porque Dios ahora, wow, los protege y los cuida tanto. Amén. El versículo 14 al 18 me habla sobre la hospitalidad entre los gentiles y Dios, entre los gentiles y los judíos. ¿Cuál es la fuerza unificadora de eso? ¿Qué hacía que se unan entre ellos, que se odiaban antes, no se amaban, no se querían? Ese ejemplo que Dios nos demuestra entre los judíos y los gentiles es el ejemplo que Dios quiere que nosotros ahora demostremos con el hermano que no es de mi sangre, que tiene otra cultura, que tiene otro color, que tiene otro carácter, pero ahí es donde yo tengo que demostrar que hay un espíritu en mí, que es el espíritu que Él tiene, que hace que yo lo sienta como mi familia. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Esa guerra que había entre los gentiles y los judíos cambió. ¿Por qué? Porque Cristo, como es paz, hizo ver que ambos pueblos se hicieran uno solo.
y derribaran esa pared intermedia que separaba, como dice el versículo 14. Dios no acepta a los cristianos que hacen una pared entre los hermanos. No, mis hermanos. Aquellos que ponen esa barrera, tú por allá, yo por acá, allá tú, yo no me uno contigo, yo no quiero estar, prefiero estar acá. Sí, mi hermano, te saludo, pero hasta ahí nada más. Esa barrera separatista, si los gentiles pudieron unirse con los judíos, ¿quién somos nosotros no unirnos con nuestros hermanos? Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades que había entre ellos. No hagamos en poco el sacrificio de Jesús allá en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos todos con Dios, para reconciliarnos con nuestros hermanos. Y si nosotros estamos haciendo diferencia y distinción y estamos haciendo barrera, estamos haciendo en poco lo que Él hizo y lo que el Espíritu Santo hace. Versículo 16, que mediante la cruz nos reconcilió con Dios. Ambos en un solo cuerpo, matando todas las enemistades. ¿Y qué vino? Dice el versículo 17, vino la buena nueva de paz. Paz. Dese cuenta, como el Señor nos enseña que la reconciliación es paz. El ministerio de la reconciliación es paz. Es que la paz es lo que hace unir. Pues es obvio que donde no hay paz, hay desunión. Donde no hay paz, hay conflicto, hay separación. La paz es lo que hace unir. Dios es paz. Por eso nos dice que somos hijos de Dios aquellos que somos pacificadores, porque estamos enseñando a Dios, estamos imitando a Dios, estamos siendo imitadores de nuestro Padre. Amén. Dios nos hizo uno los unos con los otros. Y así por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo del Padre, tengamos la entrada al reino de los cielos. Aleluya. De esa manera vamos a poder entrar al reino de los cielos. Tú, mi hermano, que quieres entrar al reino de los cielos, empieza a fomentar esa paz, unirte con tu hermano, amar, hacer más bien a tu hermano, buscar a tu hermano las necesidades y estar atento a ellos. Gloria sea al Señor. Versículo 19 y 22. Amén. Estamos todavía viendo Efesios capítulo 2 hasta el 11 al 22. Amén. Para que no se confundan que estamos hablando el versículo 19 al 22 que nos enseña. Hago una pregunta. ¿Cómo se describen los cristianos de Efesos? ¿Qué rol vital desempeña Jesús en la vida de aquellos que no eran judíos, aquellos que no eran considerados pueblo de Dios? Versículo 19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Qué son? Son ciudadanos ahora junto con todo el pueblo santo de Dios, todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Pablo le estaba diciendo eso a ellos. No se vean excluidos ahora que han aceptado a Cristo, ya son miembros de la familia de Dios. Versículo 20 nos dice, juntos constituimos su casa. Juntos. Versículo 21 dice que estamos cuidadosamente unidos con Él. Cuidadosamente estamos unidos con Él. Y así vamos formando un templo santo para el Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo debemos cada uno velar y cuidarnos los unos para los otros, porque es el templo del Espíritu Santo, mi hermano, al que tú estás ayudando a que no le falte la comida, que no le falte un abrigo, a velar por tu hermano, porque es el templo del Espíritu Santo. Tú estás cuidando el templo del Espíritu Santo, mi hermano. Entiende, por favor, este mensaje de Dios. No lo tomes a la ligera. Entiende la profundidad de este mensaje. ¿Por qué nosotros
debemos ya cambiar esta mentalidad humana, una mentalidad de Cristo. El mundo se entorpece ante esta enseñanza. El mundo no puede entender esta enseñanza, pero tú, mi hermano, que eres hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo, tienes que entender este mensaje. No puedes ser rebelde al mensaje de Dios. Tienes que aceptarlo o aceptarlo si te consideras hijo de Dios. ¿Por qué Dios dice que mayormente a la familia de la fe? ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo que al que tú estás cuidando, velando y que no le pase nada y que esté bien cobijado, atendido. Porque es a Él el que lo estás cuidando. Es a Él al que estás ayudando, a su Hijo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo. Gloria sea al Señor. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor, denle un gloria a Dios al Señor, que usted es templo del Espíritu Santo y de que Dios le está de usted diciendo que tiene que cuidar a tu hermano que es templo del Espíritu Santo. Estás velando por su casa, la casa de Dios. Somos lo que somos, lavados por la sangre de Cristo, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que hemos recibido al Espíritu Santo como las arras. Ese es nuestro sello. El Espíritu Santo es nuestra garantía, dice la palabra del Señor. Esa es nuestra garantía de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo en nuestro ser. Versículo 22 dice que por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu Santo. Escrito está, mi hermano, léalo en el versículo 22. Y ahí le está diciendo. Y ahí está explicando por qué Dios quiere que mayormente hagas bien. Amén. Te reconcilies a tu hermano. Eso es reconciliarse. Reconciliar, buscar la paz con tu hermano y vivir en paz. ¿Cómo buscas la paz con él? Ayudándolo, velando por él, buscando por su bien, no olvidándote las necesidades que tiene tu hermano, no olvidándote de que tú tienes algo más que tu hermano no tiene y tú puedes compartirlo para que tu hermano también no le falte nada. Aleluya. La gloria es para Cristo. Santo es el Señor. Amén. Y ahí vamos a dar por terminado esta quinta parte del ministerio de la reconciliación. Esperando que Dios, pues si lo permite, continuamos. Seguimos en el segundo principio. Mire que está extenso el segundo principio, porque es una parte dura de entender para aquellos que no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Se hace duro entender esta parte de amar a los que desconocías antes. Pero aquí el Señor enseñó por medio de los Efesios cómo ellos y cómo los gentiles tenían que unirse a los Efesios y cómo los Efesios unirse a los judíos. Los judíos unirse a los Efesios y los Efesios unirse a los judíos que ya tenían a Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo, unir a todos, un solo pueblo. Dios no quiere fronteras. Dios quiere que todos seamos llamados hijos de Dios. Ecuatorianos, peruanos, chilenos, ingleses, canadienses, españoles, todos hijos de Dios, somos una sola familia y no hay división, no hay frontera, porque el Espíritu Santo no tiene frontera. El Espíritu Santo es uno solo para todos. ¡Viva Jesús! Amén. Demos gracias al Señor por esta quinta parte que hemos hablado del ministerio de la reconciliación, esperando pues que Dios tenga con nosotros esa apertura de seguirnos enseñando, esa paciencia, que Dios es paciencia, nos siga ayudando a crecer, porque el crecimiento lo da Dios y Él nos está ayudando a crecer, a entender. Amén. El Señor vino a dar su palabra y la división solo se produce cuando están en contra de su palabra. Dios vino a traer espada
y esta espada divide lo malo con lo bueno. Amén. Si usted está en el lado de lo bueno, se va a unir. Si usted está en el lado de lo malo, eso es lo que va a hacer la palabra, separarte de lo que no puede acoplarse con lo del Señor, porque Dios no puede estar lo malo con lo bueno unido, no puede Belial, no puede estar con el Espíritu Santo, no, mi hermano. Amén. La unidad está en los suyos. Velemos por nuestros hermanos, preocupémonos por nuestros hermanos que antes no lo conocíamos, no eran miembros de nuestra familia, no estaban en nuestro corazón porque no lo conocíamos, pero ahora que Dios nos ha presentado una familia y conocemos a unos hermanos, hijos de Dios, pues tenemos que ahora meternos a esa familia, porque esa familia es la que va a extender este ministerio de la reconciliación, para que tu familia ya esté también unida a la nuestra. Entonces, eso lo hacemos en unidad. Amén. Gracias, Señor, por las mentes que tú has aclarado, la información, la verdad. Gracias por renovarnos el conocimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a entender más tu palabra. Tu palabra es verdad. Y aceptar tu palabra, Señor. Todo lo que venga de ti, Señor, démosles la importancia. Involucrémonos más en tu palabra, en el ministerio, Señor. Es nuestro trabajo, somos embajadores y tenemos que llevar esta verdad al mundo entero. Amén.